Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Profesor Yarumo, usted y yo tenemos algo en común. Algo que inicié hace muchos años. Algo que yo inicié en 1834. Una misión que ahora usted puede apoyar. ¿Y usted qué opina? Solo sé que este programa está muy raro, pero a la vez muy interesante, muy divertido, pero también sé que va a ser muy extremo. Mejor dicho, sean todos bienvenidos a esta aventura desde la cuna del café. Definitivamente esto es mucho amor por el trabajo. Aquí, en las aventuras del profesor Yarumo. Allá arriba en aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba, pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Comieron los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, aquí Salazar de las Palmas, departamento de Norte de Santander, y una cosa que me encanta, me fascina, es encontrarme los amigos entrañables, los amigos del alma. Carlos, bienvenido a las aventuras del profesor Yarumo. Gracias, profe, muy amable. ¿Cómo vamos? Oiga, Carlos, pero aparte de eso, es cierto que Salazar de las Palmas es la cuna del café en Colombia. Cuna del café en Colombia. Y tenemos el primer extensionista del país, que fue el presbítero Francisco Romero, y lo voy a llevar, profesor, donde un señor, un cafetero líder, que sí conoce esa historia, completica, al pie de la letra. Imagínese que yo no sé, yo estoy escuchando por ahí voces que me hablan y me dicen, profesor Yarumo, pilas pues que los extensionistas tienen que seguir forjando este país, trabajando hombro a hombro con las familias caficultoras y campesinas de Colombia, cuidando el medio ambiente. Venga, Carlos, Francisco Romero, esa fue la voz que yo creo que me estaba hablando ahorita. No jodas, profesor. Ay, Dios mío. O sea que nos tiene una misión a los extensionistas. Bienvenida sea. Imagínense, yo no sé, ya estoy como chiflado. Esto se tiene que activar. Si uno quiere lograr cosas diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Y los extensionistas tienen que innovar todos los días. Porque el cafetero, nosotros tenemos que llegarle con cosas nuevas para que él cambie su modo de vida y tenga una mejor calidad de vida. Y cuando hablamos de cambios, no son cambios pues así, que es que cambie todo, que tumbe la finca. No, hombre, no, vea. Cafetales renovados, densidades de siembra adecuadas, fertilización con base en análisis de suelos. Empezando el tema, por ejemplo, de los microlotes, de aprender a comercializar, de entender cómo funciona el mercado del café, el mercado internacional, de entender cómo funciona la bolsa en Nueva York, el tema del precio del dólar. Mejor dicho, hay cositas que tenemos que ir mejorando todos los días, ¿sí o no? Muchas cosas profundas. Oiga, Carlos, y hablando de café, ¿por qué no nos cuenta cómo es que funciona la seccional Salazar de las Palmas? Claro, profe, la seccional cuenta con 6 municipios: Cucutilla, Arboleda, Salazar, Gramalote, Santiago y Villacaro. ¿Y cuántas hectáreas suma en café todas? Más o menos unas 7.100 hectáreas. 7.100 hectáreas. ¿Y cuántas tiene Salazar de las Palmas? Salazar de las Palmas tiene 1.634 hectáreas. Ahí lo relaciono. Mi querido profesor Yarumo, contarle la historia de Salazar. Empecemos por ahí. Bueno, porque yo lo que veo es aquí unas palmas espectaculares y me imagino que Salazar de las Palmas pues tiene que ver con estas palmas de acá. Unas ¿Cierto que palmas sí? que existieron
antes de ser fundado Salazar, ¿Y en qué año fue fundado Salazar? en 1853. Salazar fue fundado 3 veces y destruido 3 veces por los indios Ciner. Vea qué interesante, don Mario. Por lo que usted me está contando, eso fue antes de la fundación de 1853. Claro, la última que hizo el coronel Esteban Rangel, que fue en 1584, 85 hasta el 88. Él fue el que hizo la última y fue la que quedó hoy Salazar de las Palmas. Sí, señor. Aquí Salazar de las Palmas es la cuna del café hoy en Colombia por una historia de un padre llamado Francisco Romero. Un padre jesuita que llegó recién ordenado a Salazar y tomó la iniciativa que lo mejor era sembrar café. Entonces todos los feligreses en esa época eran como más pecadores que nosotros. ¿Sí? Y cada feligrés que iba a confesarse, según el pecado tan grande y la cantidad de pecados, le dice, bueno, en vez de ir a rezar Padre Nuestro y Ave Marías, lo mandaba a sembrar café. Sí, por eso tenemos alrededor de 1 millón de hectáreas en café en Colombia, 550.000 familias caficultoras, todo un país, toda una cultura, toda una tradición. Mis padres, mis abuelos, todos cafeteros, nacimos allá debajo del café. Profesor, ¿quiere que le cuente algo? Cuente. Yo soy la persona más orgullosa de ser campesino. Eso es lo que nosotros somos, don Mario. Que no nos dé pena decir qué somos nosotros. Bienvenidos y bien recibidos aquí en Salazar de las Palmas, norte de Santa Fe. La cuna del café en Colombia. La cuna del café en Colombia. Bueno, profesor, estamos en el puente que llama San Jacinto, sobre el río Salazar. Oye, y el agua se ve muy limpia. Este río nace en una laguna que se llama las lagunas de la Cruz del Fraile. Sí, señor. En festivos es un lleno total por sus aguas tan cristalinas y tan puras. Pero también me va a tocar meterme, pues, don Mario, porque como yo hasta aquí no Si meterme. usted no se baña en este río, pierde el viaje. ¿Cierto que sí? Bueno, don Mario, llegamos. Llegamos, sí, profesor. Venga, y viene mucha gente aquí de muchas partes. Demasiada gente, de varios países y de todos los departamentos de Colombia. Y precisamente yo vengo hasta aquí, voy a meterme a hacer allá los 7 chorros, voy a hacer lo que usted me dice que debemos hacer. Pues dando gracias por poder hacer lo que hago, gracias por ser extensionista, gracias por ser colombiano, caficultor, campesino. Pero también a pedir por todos los seres humanos, por los caficultores, por los campesinos, a pedir por nuestro planeta, para que pongamos manos al agua. ¿Listo, Mario? Listo, a los chorros, digo, profesor. Yo me voy a poner aquí el chingue ya, pues, para que Hágale, nos metamos. pues, ¿Listo, para Mario? que vaya sano y salvo. ¿Se trabajo suyo? Yo sí quiero conocer mejor la zona rural de Salazar de las Palmas y así apoyar la misión que tengo como extensionista de mi federación que inició el padre Francisco Romero. Pero antes es tiempo de una pausa para comerciales. Ya regresamos. Paisaje cultural cafetero de Colombia. Patrimonio de la humanidad.
Después que don Mario me hiciera caer en cuenta de quién eran las voces que escuché en la iglesia, ahora y en compañía de Carlos, quiero hacer un pequeño recuento y conocer más de las 1000 historias que se escriben en Salazar de las Palmas, la cuna del café en Colombia. Oiga, profe, vea, escucha, don Alfonso. Hola, profe. ¡Hola, don Alfonso! ¿Qué tal? ¿Cómo va, chacho? ¿Qué es esa vida? ¿Qué más, Muy don bien, Alfonso? bienvenidos. Oiga, don Alfonso, déjeme felicitarlo porque interpreta usted ese saxofón de una manera espectacular. Muchas gracias, profe. Oiga, ¿y usted a qué se dedica en la vida, don Alfonso? Pues la vida yo me dedicaba a ser artesano. ¿Esto lo hace usted? Sí, lo hago yo. Cosas en guadua, trabajo el totumo. ¿Usted sabía, don Alfonso, la pasión que siento yo por la guadua? Porque es que, mire, la guadua nos sirve para proteger el tema de biodiversidad, para proteger el agua. La tenemos en las empresas cafeteras, en las fincas de los campesinos y la utilizamos como el acero natural que la El conocemos. acero natural, ¿Sí o no? Y no, y es que efectivamente, vea, si usted la sabe programar, cortar bien y utilizar bien, le cuento que le va a durar muchísimo tiempo. Sí, claro, yo la sé todo a inmunizar. Oiga, don Alfonso, ¿y a usted quién le enseñó todo Es este tema de solo la guadua? empírico. Igual con la música, aprendí todo solo. Yo, en serio, don Alfonso, pero usted interpreta eso de manera perfecta, ¿cómo que empírico? Porque sí, aprendí empíricamente y después me fui con los amigos músicos a aprender y a preguntarles cosas a ellos y fui aprendiendo de ellos también. ¿Verdad? Y trabajé en Cúcuta, en la Sinfónica del departamento. Y acá trabajo con el director de la banda, Víctor M. Guerrero. Oiga, don Alfonso, pero es que usted me toca la hebra sensible porque usted le está transmitiendo aquí el tema de relevo generacional. Le está enseñando a los jóvenes de Colombia que no se nos pierda ese tema de folclore, de cultura, de tradición, de nuestra música colombiana. Claro, sí, a mí me ha gustado enseñar. Acá la mayoría de jóvenes casi he enseñado mucho y hay un joven muy especial, le enseñé música, estuvo en la Barranquilla y ya tiene acá su orquesta propia salazareña. ¿Verdad? Ajá, ese es el orgullo mío, enseñar a toda la juventud. Ay. Y lo mismo en el Carmen de Nazaret, un corregimiento. ¿Por qué no nos toca el corazón, don Alfonso, interpretando una melodía aquí para Colombia y para el resto del mundo? Desde acá de Salazar de las Palmas. Don Alfonso, verdad, muchísimas gracias, felicitaciones. Y siga pues con ese arte tan maravilloso, don Alfonso. Claro. Porque ¿sabe qué? La música alegra el alma. Continuamos la aventura por Salazar de las Palmas, un municipio del café donde la radio comunitaria es uno de los medios favoritos para educar, informar, hacer el llamado y hasta divertir a las familias caficultoras en las veredas y empresas cafeteras norte santandereanas y de todo el país. A propósito de eso, ¿usted por qué tiene radio? Porque es que ahorita va a empezar el programa ¿Cuál programa? de Norte Cafetero. Ay, venga, y no, entonces, ¿y ya casi empieza o qué? Sí, ya va a empezar. Uy, muestra, a ver qué dicen estos muchachos. Juntos con pasión y con pujanza. Bienvenidos a Norte Cafetero, el programa informativo del Comité de Cafeteros de Norte de Santander. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Muy bien, Tatiana, muchas gracias. Ese es Carlos Suárez. Amigo mío, yo lo conocí a él en la universidad. El tema de la soca del café. Es un tema muy importante que con Ángel vamos a complementar para que todos queden muy bien informados. Ustedes pueden hacer control de broca con los árboles trampa para después realizar una cosecha sanitaria. Para que así controlemos el tema de la broca y no se nos salga de los cafetales. Así que continuamos en Norte Cafetero en estos momentos con música campesina para que baile toda la familia. Hasta el gallo y la gallina. Oigan, ¿usted por qué le gustan los programas de radio del Comité de Cafeteros? A mí me gusta escucharlo porque es mucha la información que le dan y cualquier cosa que pase en la federación, entonces uno está ahí al pendiente porque en el programa todo nos informa. Bueno, Elda, ¿usted qué fue que me trajo aquí a su finca? Es que tengo un problemita en un cultivo, entonces quiero que usted me revise a ver qué es. Pues dicen que es la llaga, pero no sé. Entonces yo la invito a hacer una cosa. Diga. ¿Por qué no entre los dos hacemos un tip del profesor Yarumo del manejo de llagas en el cultivo del café? Pues hagámoslo. ¿Listo? Listo.
Bueno, Elda, ¿usted por qué cultiva café? Porque es el que nos da de comer prácticamente, o sea, esa es la sostenibilidad de nosotros. Sí, señora. ¿Y ustedes a qué distancias que siembran? A 1.10 por 1.30. Eso le da alrededor de 7.000 plantas por hectárea de café. ¿Y para qué siembra así de junto ese café? Para que haya más matas en una hectárea. Y todo esto lo que estamos hablando es buscando que vea la rentabilidad de nuestro cultivo del café. Sí, señor. Entonces, Elda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que hagamos vaya enfocado a esa rentabilidad, a esa productividad con más agronomía. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Elda, yo le hago una pregunta. ¿Dónde se produce el café? Pues en las ramas, en las ramas, en los nudos, que es lo que estamos mirando aquí, mire. Entre más nudos tengamos, pues entonces mayor productividad vamos a tener. Y al mermarse la cantidad, pues entonces estamos atentando con la rentabilidad. Entonces, Elda, claro, usted llega y tiene esta rama aquí, está todo el potencial de esta rama, ve, de estos nudos. Pero resulta que ya no tiene todos estos nudos, sino que usted le va a cortar estos de acá o estos de acá. Va a producir menos café. Menos café. Eso es lo que pasa con los problemas de llaga de café, que ya vamos a conversar de ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evitar al máximo que se nos vayan a morir los árboles de café. Una planta de café que se muera es menos café que estamos recibiendo. Y al recibir menos café, pues entonces menos platica, que es lo que tenemos que tener muy presente. Conservar la población inicial de árboles que usted sembró. Ahora, ¿qué afecta para que un árbol se muera? Podemos hablar básicamente de plagas, enfermedades y de pronto problemas nutricionales. Los problemas nutricionales los resolvemos con el análisis de suelos. Las enfermedades son causadas básicamente por hongos, virus y bacterias. ¿Usted qué cree? ¿Que esas llagas lo ocasionan virus, hongos o bacterias? Hongos deben ser. ¿Son hongos? ¿Son hongos? Efectivamente. Bueno. Entonces, para saber, para conocer muy bien cómo manejar ese tema de llagas, tenemos que conocer el enemigo. El primero, Ceratocystis fimbriata. Segundo, Roselinia bunodes. Y el tercero se llama Roselinia pepi. Estos son las venas, ¿cierto? Sí. Y más adentro están las arterias. Entonces por ahí es donde se mueve la sangre en nosotros los seres humanos. En la planta se llaman haces vasculares. Y hay uno que se llama el xilema y el otro que se llama el floema. Que digamos, en comparación a nosotros sería como las venas. ¿Listo? ¿Dónde están esas venas? Vea, aquí en la corteza de la planta. Entonces, ¿cómo le parece que llega ese hongo y se meta dentro de la planta, dentro de los haces vasculares, y lo que hace es empezar a comer ahí de toda la savia que está transportando la planta y encima de todo obstruye la circulación como tal? Entonces eso es lo que ocasiona que, mire, una planta como esta, que está toda vigorosa, toda bonita, y empieza como a deteriorarse, a marchitarse. Si miramos, vea que cogemos estas hojas y son como todas corchosas, ni siquiera se parten, mire. Bueno, Elda, miremos entonces aquí. Este es el suelo. ¿Usted cree que ahí hay vida o no hay vida? Claro, si es suelo hay vida, pero... ¿Cierto que sí? Sí, claro. Bueno, entonces miramos unos bichitos chiquiticos que se mueven, que son los insectos pequeños, unos macromicetes, unos micromicetes. Pero ¿cómo le parece que en ese suelo también hay hongos? Y ese hongo, por ejemplo, en el caso de llaga macana, que se llama Ceratocystis fimbriata, ese hongo es habitante natural del suelo. O sea, vive ahí. El suelo que usted lo mire, ahí se mantiene. Sí, señor. Pero ¿qué pasa, Elda? Que ese hongo se puede comportar de dos formas. Una de manera saprófita, la otra de manera patógena. Profe, ¿y eso qué es? Porque ahí sí me perdí, no entendí. Precisamente los tips del profesor Yarumo lo que queremos es que aprendamos, que todos aprendamos. ¿Listo? Listo. Cuando hablamos de manera saprófita es que ese hongo, Ceratocystis fimbriata, el que estamos utilizando para el ejemplo que es llaga macana, pues ¿cómo le parece que lo que hace es que coge, vea, estas ramitas de los troncos de los árboles y empieza a descomponerlo para enriquecer a su vez también de materia orgánica potencial el suelo donde estamos. Pero cuando hablamos de patógeno, hablamos que ya se comporta es como causando la enfermedad como tal. Y entonces le voy a poner el ejemplo aquí, mi querida Elda. ¿Qué hace el machetico? Entonces uno coge normalmente y viene a desempar, ¿cierto? Sí, señor. Y lo que hago es que yo ¡ay! Le pegué un machetazo a esa planta. Muestre a ver. Esa planta no se muere por el machetazo que le pegué, ¿cierto? No, eso entonces no. sigo trabajando.
Entonces, ¿cómo le parece, Elda? Que ahí, por esa cortadita que yo lo acabo de hacer, es donde empieza a llover. Y cuando empieza a llover, empieza a salpicar. Y cuando llega a salpicar, ¡pa!, llega ese hongo, que es habitante natural del suelo, pero que se nos mete por las heridas que le estamos causando a la planta de café. Y empieza a desarrollarse. ¿Qué es el problema, Elda? Que entonces llegó esta planta y se infectó. Y sigo lo mismo, le hierve, ¡pa!, le pegó otro machetazo a una planta que estaba sana. Pero como yo le pegué el machetazo a la planta enferma, este hongo se me quedó aquí. Entonces este se murió, esta planta se murió. Y resulta que después, con el tiempo, la de más allá también se murió. Pero resulta que miro hacia abajo y la de más allá también se me murió. Y miro hacia arriba y también se me murió. Y ahí es donde estamos hablando de la pérdida de población de árboles, que al morirse cada árbol, pues hombre, voy a dejar de ganar platica. ¿Solamente se transmite así o hay otra manera, otra forma de que se transmita? Elda, muy buena pregunta, porque ¿cómo le parece que no es la única manera? Por ejemplo, usted va a coger café y entonces cuando uno se mete al lote, lo primero que se pone son unas lindas botas. Y si está haciendo mucho calor, pues nos ponemos los guayos como los conocemos. Y venimos y resulta que traemos uno en estas planicies que estamos viendo. Y resulta que yo voy con el bulto y entonces para no caerme, lo que yo hago es que cojo esa bota y me paro en la base, en el cuello de la planta. Y con el zapato le hice otra herida. Y al hacerle otra herida, Elda, pues entonces estoy abriendo la puerta para que entren las llagas y empiecen a afectar mi cafetal. ¿Y qué me diría usted? Profe, entonces ya listo, no más. Pues ¿cómo le parece que también hay otra forma? Y esa forma es cuando hacemos las renovaciones. Cuando ya vamos a hacer el soqueo, y cuando, ¿qué pasa si yo cojo esto aquí? No le queda una puerta de entrada así grandotota ahí para que se me enferme. Pero déjeme, le cuento otra cosa a Elda. ¿Usted ha escuchado hablar de la palomilla? Sí, usted sí la he escuchado nombrar por ahí. Pues ¿cómo le parece que esa palomilla es un insecto que se mete allá en las raíces de la planta? Y tiene un aparato bucal que se llama chupador. Entonces lo que hace es que llega y se mete dentro de las raíces y empieza a chupar la savia. Y resulta que cuando se mete allá dentro de esas raíces hace una herida. Y por esa herida también se nos puede meter el tema de las llagas del café. Profe, le estoy entendiendo, pero ¿cómo le podemos dar un manejo a ese hongo? Primero que todo, el manejo es preventivo. Al máximo tenemos que evitar cualquier herida que usted le vaya a hacer ahí a la corteza del árbol. ¿Listo? ¿Cómo se le ocasionan las heridas? Al momento de deshiervar. Entonces ya sabemos que no le acerque el machete ni la guadaña con lo que usted esté deshiervando. Es preferible ya en la base del tallo hacerlo de manera manual para evitar cualquier tipo de herida. ¿Listo? Segundo, en el momento del soqueo, entonces llegamos y cortamos el café. Recordemos, el soqueo se hace preferiblemente en la época seca, precisamente previendo que no nos vayamos a afectar con la llaga macana. Además de eso, debemos hacerle la aplicación del fungicida para proteger. Tercero, mucho juicio con el manejo de la cochinilla harinosa, más conocida como palomilla. Pero como ya tenemos el hongo, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que erradicar esa planta enferma. ¿Y qué es erradicar? Erradicar es arrancarla, incluso tenemos que escarbar muy bien para que no se nos vaya a quedar ninguna raíz ahí y sacarlo del lote. Esa planta meterla en una estopa, podemos hasta picarla y llevarla para el fogón de leña. ¿Y por qué una estopa? Pues para evitar que nos caiga un pedacito de raíz o que de pronto haya una planta con una herida y llegue y lo toque, porque solamente con eso corremos el riesgo que la enfermedad se nos vaya a regar más. Profe, yo ya saco la mata, me la llevo para la casa, la meto en el fogón. ¿Y ahí qué? ¿Puedo volver a sembrar o qué le hago al suelo para evitar el hongo? Pues muy buena pregunta. De poderse sembrar, se puede sembrar, pero es mejor hacerle un tratamiento que se llama la solarización. Pero en estos momentos, en el hueco donde usted sacó la raíz y todo, la recomendación es, vea, mezcle ese suelo, revuélquelo bien revolcadito y déjelo ahí a pleno sol. ¿Listo? Incluso si es muy grave la enfermedad, es hasta necesario colocarle unos plásticos negros encima para que aumente la temperatura y baje la cantidad de hongos. ¿Listo? Y si es un lote grande, ¿cómo hago para colocarlo en plástico? Es que ese es el cuento de Elda. Si ve por qué es más preventiva que curativo el manejo de esta enfermedad. Porque entonces yo me voy un pedazo de plástico que le voy a colocar encima, más otro pedazo de plástico. Hombre, para que no lleguemos hasta esos extremos, entonces manejemos muy bien de manera preventiva. Evitar al máximo cualquier herida que le vamos a hacer a la planta de café.
¿Y qué le podemos aplicar al suelo? Mira, la investigación de Cenicafé nos ha demostrado que puede funcionar aplicar tricoderma, que es otro hongo, un hongo benéfico, que lo que va a hacer es acabar y reducir la población del hongo que nos está causando la enfermedad. Listo. Y ahora sí, mi querida Elda, hagamos entonces el resumen. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Elda, recordemos, es evitar al máximo perder población, perder plantas, porque al perder plantas perdemos producción y al perder producción perdemos platica. Segundo, planta que presente síntomas o enfermedad, hay que arrancarla, hay que erradicarla del lote, meterla en una estopa y llevársela hasta el fogón y nos sirve allá para leña. No se debe dejar la planta ahí muerta, seca, o cortarla nada más sin arrancarle la raíz. Es erradicar toda la planta, desde la parte aérea hasta la que no vemos, que es la raíz. Pero lo más importante es la prevención. La prevención. La otra, cuando usted esté deshierbando, sea con machete, sea con guadaña, acerque lo menos posible esas herramientas al tronco del árbol, porque cualquier herida que usted le ocasione es la puerta de entrada para ese tema de las llagas. Y recuerden, esto es un problema serio que hay que ponerle atención. Recordemos que cuando hacemos el soqueo debemos hacerlo preferiblemente en época seca y hacer la aplicación del fungicida una vez se haya hecho el corte para evitar puertas de entrada de este patógeno que nos causa esta enfermedad. Una vez arranquemos la planta, pues hagámosle el proceso de solarización. Revolcar muy bien ese suelo donde estaba esa planta, la parte de la raíz, sacar todas las raíces y residuos que tengamos, solarizar, incluso aplicar el hongo tricoderma y después de 2 meses, 3 meses ya podemos proceder a hacer la resiembra del lote. Otro punto importante, Elda, y ahí hay que ponerle mucha atención, el manejo de las herramientas. Cuando usted está deshierbando y corta una planta que ya posiblemente tenga la enfermedad, inmediatamente toca ir y desinfectarla con agua e hipoclorito de sodio. ¿Listo? Listo. Igual en el momento del soqueo debemos hacer exactamente lo mismo. Planta que esté enferma, planta que tiene que salir del cafetal. Y otra muy importante es recordarle a los recolectores y nosotros mismos de no pararnos ahí en la planta, porque ahí le vamos a hacer un roto grande, una herida por donde va a entrar la enfermedad a atacar. ¿Listo? Bueno, Elda, ¿y usted qué le va a contar entonces a los caficultores que la están viendo en este momento? Que este hongo hay que pararle bolas, porque esto es más preventivo que curativo y eso nos afecta al bolsillo. Elda, muchísimas gracias, de verdad, muy amable. Y ojo pues, al tema de las llagas del café hay que pararle bolas porque afectan nuestra productividad. Y recuerden, este es un tip del profesor Yarumo del manejo de llagas en café, por una excelente productividad y una mejor rentabilidad. No se imaginan la aventura que Carlos me trajo aquí en Salazar, norte de Santander, Salazar de las Palmas. Pero cuénteme qué es lo que vamos a hacer. En este día vamos a hacer rapel. Definitivamente esto es mucho amor por el trabajo, pero también las aventuras del profesor Yarumo son las aventuras de las familias caficultoras, campesinas y de todos los colombianos. ¡Que viva el café, Colombia! ¡Nuestro país! ¡Que viva el agua! Ay, qué maravilla, qué gran bendición. Y ustedes no se antojan a venir aquí, a Salazar de las Palmas, norte de Santander, tomarse un delicioso café de excelente calidad, compartir con personas maravillosas como es la gente de aquí, quemar adrenalina y disfrutar de nuestro país, de nuestro querido Colombia. Eso sí, no se les olvide, vea, esta cascada hay que recuperarla, porque el agua, el cuidado del agua, es responsabilidad de todos. ¡Y a Colombia!